Queridas escuelas por la tierra, es un gusto tenerles en este espacio y poder compartir con ustedes. El día de hoy, y correspondiente a la capacitación de este mes de marzo, vamos a hablar sobre soluciones basadas en la naturaleza y cómo las podemos aplicar dentro de nuestro contexto educativo y social. Esperamos que estos conocimientos y herramientas les ayuden para la planeación, desarrollo y o conclusión de los proyectos que muy pronto nos estarán presentando, así como para su día a día en su labor docente. Le damos ahora la bienvenida a la licenciada en Ciencias de la Tierra, Marinali, y a la licenciada en Biología, Viridiana, que forman parte del equipo de Educación Ambiental Mundial y quienes nos ayudarán a abordar este tan importante tema. Gracias. Ahora les voy a hablar de soluciones basadas en la naturaleza para escuelas por la tierra. Las soluciones basadas en la naturaleza son un concepto en construcción que empezó a acuñarse a principios del siglo XXI, por ahí del 2002, con la participación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y se suele definir como acciones para proteger, gestionar sosteniblemente y restaurar ecosistemas, abordando los retos de la sociedad como pueden ser cambio climático, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, reducción de riesgo de desastres, salud y bienestar humanos. Para poder plantear soluciones basadas en la naturaleza, es importante frenar la degradación de ecosistemas, recuperar y restaurar los mismos ecosistemas, también llevar un manejo sustentable de los suelos, agua y demás medios naturales, que se suelen llamar recursos naturales. Y además, las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser autónomas o se pueden trabajar en conjunto con ecotecnologías o algunos otros medios o soluciones más convencionales como puede ser la gestión de recursos, el incorporar políticas públicas y todo esto está basado en la interdisciplina, siempre enfocada a el bienestar humano en conjunto con la conservación de la naturaleza. Tienen el objetivo de mantener la diversidad biológica y cultural y la capacidad de los ecosistemas de evolucionar con el tiempo. Es decir, que no van a ser solo conservación y ya, no van a ser solo no toques este ecosistema, no van a ser solo no vamos a talar árboles, sino que tienen el entendimiento de que los seres humanos somos parte del ecosistema, que somos parte de la naturaleza y podríamos llamarlo un socioecosistema, y que dentro de nuestras actividades vamos a poder hacer ciertas cosas para mantener la diversidad tanto biológica como cultural y así no quitarle la capacidad a los ecosistemas de que vayan cambiando conforme va cambiando el mundo. También es importante contemplar las soluciones basadas en la naturaleza como parte integral del diseño en general de las políticas y medidas que se tomen para enfrentar retos sociales de cualquier índole. Aquí tenemos un esquema de las soluciones basadas en la naturaleza propuesto por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en América del Sur. Y aquí podemos ver cómo este enfoque ecosistémico está integrado por una parte de restauración, una parte de planificación, una parte de infraestructura, gestión y protección. Es decir, que en todos estos pasos tiene que haber un enfoque ecosistémico para que todo esto pueda seguir funcionando. Y todo esto, lo que vemos arriba, también esto impacta en los retos de la sociedad, que estos retos de la sociedad son los que mencionamos antes, que pueden ser cambio climático, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, reducción de riesgo ante desastres, salud y bienestar humanos y desarrollo económico también se puede contemplar dentro de los objetivos de las soluciones basadas en la naturaleza. Ahora que mencioné el punto de la reducción de riesgos ante desastres y también el tema de los ecosistemas, la planeación, el bienestar humano, es importante englobar algunos conceptos, como es aclarar primero que los desastres no son naturales.
Los desastres son resultado de un factor humano, un factor social, por falta de planeación ante los fenómenos naturales que han ocurrido desde el inicio de los tiempos en este planeta. Es decir, las lluvias, los huracanes, los sismos, las sequías, ondas de calor, olas de calor, perdón, van a estar siempre existiendo, van a estar siempre como parte del planeta vivo en el que habitamos y estas no forzosamente van a resultar en un desastre. ¿Por qué? Si nosotros como sociedad estamos preparados ante estos fenómenos que ocurren, entonces no va a haber procesos de remoción de masas, es decir, deslaves que se llevan algunas casas, cuando haya lluvias, las inundaciones no van a ocurrir o van a ocurrir de manera que no dañen las estructuras. Los huracanes pueden ocurrir, pero pueden ser mitigados el impacto por los manglares, los, las sequías, podemos prepararnos antes para las sequías, porque todo esto son parte de los ciclos naturales que tiene nuestro planeta. Sin embargo, nosotros como humanidad podemos prepararnos ante ellos y tomar medidas para que no afecte tanto nuestras sociedades, nuestras comunidades. Ahora vamos a conocer otros conceptos importantes para abordar a más profundidad o poder plantear soluciones basadas en la naturaleza en nuestras comunidades, entendiendo nuestro entorno natural. Y justo para entender nuestro entorno natural es necesario que hablemos de dos conceptos que nos ayudarán a desarrollar soluciones basadas en la naturaleza: el pago por servicios ambientales y las unidades de manejo ambiental. Pero para ello también es necesario que conozcamos y repasemos conceptos como lo son los ecosistemas, las cuencas y cómo están relacionados con estos conceptos que les presentamos a continuación. Es preciso recordar que un ecosistema es la compleja interrelación de relaciones entre diferentes comunidades de organismos vivos, desde su forma más sencilla, que son un conjunto de especies, es decir, una población, hasta todo este conjunto de poblaciones que habitan en un mismo espacio y que comparten los mismos recursos, se alimentan del mismo alimento, respiran el mismo aire, lo que genera relaciones de dependencia mutua entre estos seres vivos, y también va a generar flujo de energía y materia que se va a producir en el ambiente. Aquí tenemos tres ejemplos de un ecosistema marino, un ecosistema terrestre y un desierto, que es un subtipo de ecosistema terrestre. Es muy importante que recordemos este concepto, ya que a la hora de realizar una solución basada en la naturaleza, que más adelante Mali les va a explicar cuál es la fórmula, uno de los pasos importantes es identificar las necesidades e identificar tu contexto. Y es muy importante saber en el ecosistema en el que te encuentras y, sobre todo, si te encuentras en una ciudad, entender cómo era antes esa ciudad. Actualmente las ciudades son ecosistemas que han sido transformados a un punto tan drástico que es casi imposible pensar que, por ejemplo, la Ciudad de México era un lago antes. Ahora, con las olas de calor que vivimos y demás fenómenos, añadiendo también la urbanización de las ciudades, pues sería casi imposible pensar en cómo era el ecosistema antes, pero es necesario revisar el contexto y revisar el tipo de ecosistema en el que uno se encuentra si es que quiere aplicar una solución basada en la naturaleza. Otro concepto muy importante es el de la cuenca hidrológica. Las cuencas son conceptos que se crearon para poder estudiar un área en específico. Y en este caso la cuenca ha sido definida como una cavidad natural en la que se acumula agua de lluvia y que tiene ciertas características geográficas, topográficas, geológicas, que van a permitir que se delimite por ciertas líneas imaginarias que utilizan especialistas en ciencias de la tierra, en geología y demás áreas afines,
para poder estudiar esa zona en específico. Las cuencas son delimitadas por los cuerpos de agua que habiten esa área. Es decir, si pasa algún río, algún riachuelo, algún lago, las cuencas se nombran con base en el lago que las está conectando y se delimitan gracias a estos cuerpos de agua, y esto nos permite tener una unidad de estudio. Es decir, las cuencas son la unidad básica para estudiar el recurso hídrico, y en el caso de México tenemos cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre. Es decir, que en todo el territorio tenemos aproximadamente 320 cuencas, las cuales son alimentadas por 50 ríos, que son los principales, y de allí se divergen en riachuelos, arroyos, etc. Además de que también se consideran los humedales, lagos y lagunas. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante tener el concepto de cuenca y el concepto de ecosistema presente? Porque gracias a ello se ha podido crear un concepto que nos ha permitido acercarnos más a lo que es el desarrollo sostenible, y en lo que respecta a esta capacitación, acercarnos más a las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, si queremos apoyarnos en la naturaleza para realizar alguna ecotecnia o alguna solución que podamos aplicar en nuestra localidad, primero tenemos que conocer nuestro ecosistema, necesitamos conocer la fauna natural del lugar, necesitamos conocer la cuenca en la que nos encontramos. Y ya que tengamos eso, aquí entro con otro concepto importante, que es el de servicio ecosistémico. Este concepto fue creado para poder cuantificar los servicios que nos provee la naturaleza y poder aprovecharlos de manera sostenible. Si bien el término servicio ecosistémico no es del todo correcto y se ha visto sometido a varios debates, hay varias disputas sobre si llamarle a lo que nos da la naturaleza un servicio, o sea, tener a la naturaleza como un agente a nuestro servicio, o más bien debería de ser al revés. Este concepto nos ayuda a entender lo que nos proveen los ecosistemas, las necesidades que resuelven no solo a nosotros los seres humanos, sino a las demás especies, y entender que el ser humano es solo una especie más dentro de un ecosistema. El concepto de cuenca también es muy importante, ya que con base en estas 320 cuencas en las que se divide nuestro territorio, se puede estudiar el tipo de servicios que hay en cada cuenca. Si quisiéramos estudiar todo el territorio nacional como una sola cuenca, sería imposible debido a la diversidad no solo de seres vivos que habiten en un lugar, sino a las características geológicas, topográficas, climáticas de cada una de esas cuencas. Por eso se ha decidido delimitar en esos 320 espacios para poder estudiarlos. Y bueno, ¿qué tipo de servicios ecosistémicos hay? Están los que son provisionarios, es decir, los que va a dar el ecosistema para resolver nuestras necesidades como alimentación, bebida, materias primas para vestir, para tener un techo. Estos servicios son vitales para sobrevivir, y estos se adquieren una vez que los productos se venden y se compran.
Después están los servicios regulatorios. Estos son aquí algunos ejemplos como el control de la erosión, purificación del aire, del agua, mejoramiento del clima, protección contra desastres naturales, que recordemos, desastre natural no es el concepto adecuado, protección contra los fenómenos naturales, polinización, protección contra enfermedades y demás. Y los servicios culturales, que son aquellos que nos provee el ecosistema para realizar actividades de recreación, religiosas, ceremonias, para realizar alguna tradición, algún festival, simplemente para turistear, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, valores espirituales de belleza, actividades al aire libre, etcétera. Entonces, ya que tenemos fresco el concepto de ecosistema, el concepto de cuenca, y de allí los servicios ecosistémicos, ahora sí entra lo que es estos dos conceptos de los que les hablaba al principio para poder desarrollar soluciones basadas en la naturaleza. Estos dos conceptos son el claro ejemplo de cómo se pueden llevar a cabo estas soluciones basadas en la naturaleza, y uno de ellos pues es el pago por servicios ambientales. Este programa aquí en México fue creado por CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, con la finalidad de impulsar el reconocimiento del valor de los servicios ecosistémicos y apoyar la creación de mercados de estos servicios, es decir, que sean rentables. Y aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, la protección de un bosque, que el gobierno destine cierta cantidad de dinero a las personas que se encarguen de cuidar el bosque, en vez de que sea como siempre ha sido, de deforestar el lugar y te pagan por los árboles que deforesten. No, aquí más bien se trata de conservar el bosque, se mantenga lo más prístino posible, y por ello destinar recursos para salvaguardar la integridad del bosque. Otro ejemplo también, resguardar bosques que tengan recurso hídrico, o resguardar el recurso hídrico. Y también proteger a bosques que tienen problemas con la conservación de sus especies, es decir, que por muchos años se ha hecho un mal manejo de las especies que habitan ese lugar y actualmente ya hay problemas de biodiversidad. Pues ahora, no me gusta esa palabra, pero inyectar una cantidad de dinero que pueda revertir la situación y dejar de sobreexplotar. Esta es una idea que está pensada desde el conocimiento del ecosistema, desde realizar estudios de la vocación natural, la historia de vida de las especies, de la productividad que puede haber en un ecosistema, y con base en ello, adaptarnos a los resultados de esos estudios, no al revés, no extraer los recursos de forma desmedida, pensando que son ilimitados. Eso es lo que se busca con las soluciones basadas en la naturaleza. Entender que la naturaleza no es un objeto del cual nosotros debamos aprovecharnos, sino que es compleja, es mucho más que solo deforestar, que solo explotar las especies. Y el segundo ejemplo son las unidades de manejo ambiental. Estas se crearon en el año de 1997 como parte de un instrumento para lograr sistemas productivos compatibles con la premisa del desarrollo sustentable, que es lo mismo que busca el pago por servicios ambientales, solo que en este caso las unidades de manejo ambiental no necesariamente son lugares que ya estén preestablecidos, como los ecosistemas
terrestres que les presenté en la diapositiva pasada, sino que uno mismo puede crear su propia unidad de manejo ambiental. Aquí en este ejemplo está un área que fue destinada para crear una unidad de manejo ambiental para resguardar, reproducir y tener a los cocodrilos de pantano. Y como verán, no solo se trata de vamos a inyectar una cantidad de dinero en esta área para que cuiden el ecosistema y se mantenga prístino. No, en este caso es llevar a cabo más actividades, por ejemplo, cursos y talleres, estancias profesionales, pláticas de educación ambiental, donación de ejemplares, etc. La gran diferencia entre hacer un pago por servicios ambientales y una unidad de manejo ambiental es que en las unidades de manejo ambiental se va a buscar mucho realizar actividades de conservación de la vida silvestre. En este caso, el cocodrilo de pantano. Y al hacer estas actividades de conservación de la vida terrestre, que puedan ser rentables para quienes decidan emprender una unidad de manejo ambiental. Entonces, esta es otra solución que se basa desde conocer tu contexto, desde estudiar la cuenca donde te encuentras y con base en ello ver qué soluciones puedes aplicar desde tu misma localidad para contrarrestar los efectos del cambio climático y de la crisis ambiental. Ahora que ya entendimos un poco más de los conceptos para entender nuestro medio natural o nuestro entorno, también es importante conocer el concepto de las ecotecnias, ya que lo mencioné al principio, cuando mencioné que se pueden hacer soluciones basadas en la naturaleza de forma autónoma o se pueden integrar ecotecnias. ¿Qué son las ecotecnias? Según el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, son instrumentos desarrollados para aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales, permitiendo la elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la vida diaria. ¿Qué queremos decir con esto? Que integramos diferentes saberes, siempre enfocándolos a la sostenibilidad y el aprovechamiento adecuado de todo lo que tenemos en nuestro alrededor para tener ciertos beneficios. Como esta no es una capacitación sobre ecotecnias, solo les vamos a dar algunos ejemplos para que las tengan ahí presentes, que puedan saber que pueden buscarlos. También en la descripción del video pueden encontrar algunos de los manuales sobre ecotecnias que se tienen, pero hay muchísimos, hay cientos de ecotecnias para diferentes contextos. Las ecotecnias no son iguales y cada una se puede adecuar a las necesidades de cada lugar. Si ustedes ven en esta diapositiva, pueden ver que hasta lo puse con diferentes colores, tipos de letras, y es que así es la diversidad de ecotecnias y soluciones basadas en la naturaleza que podemos encontrar. Aquí les puse algunos ejemplos de ecotecnias que pueden ser de los más populares, pero también en la descripción de este video pueden encontrar uno de los manuales sobre ecotecnias, donde vienen muchos más ejemplos y ustedes pueden buscar la que se adapte a su contexto. Están los baños secos, los biodigestores, los hornos solares, los huertos hidropónicos o acuapónicos que integran peces y cultivo de alimentos, están las compostas, los deshidratadores solares, sistemas de captación de agua de lluvia, estufas ahorradoras de leña, en fin, hay muchísimas ecotecnias y pueden hacerse varias en su localidad, en su escuela, en sus casas. No están peleadas una con otra, pero también es importante saber que va a haber algunas que no se puedan adecuar en nuestra comunidad, en nuestra localidad. Y eso está bien. Cada una, si las pegamos si queremos hacerlas todas, va a ser un poco complicado porque no todas van a funcionar para lo que queremos lograr. Ahora sí, lo que habían estado esperando durante todo este video, la receta para hornearse su propia solución basada en la naturaleza. Lo primero es que vamos a analizar las necesidades y problemáticas socioambientales locales.
El segundo paso es investigar sobre soluciones basadas en la naturaleza que podrían adaptarse a nuestro contexto local particular. Podemos recordar que las soluciones basadas en la naturaleza pueden abarcar enfoques muy amplios como la adaptación basada en ecosistemas, como lo que mencionaba antes de los huracanes. Si nosotros tenemos un sistema de manglares, un ecosistema de mangle en nuestras costas, entonces esto va a reducir el impacto de los huracanes en nuestra localidad y podemos estar planeando una solución basada en la naturaleza que nos va a beneficiar a nosotros directamente. Además que los manglares ayudan a filtrar el agua, ayudan a la regeneración de las poblaciones de pescados, mariscos, aves marítimas. Todo eso es una relación muy bonita que puede ocurrir en una adaptación basada en ecosistemas. También está la restauración a escala de paisajes, la infraestructura natural hídrica que habla de recuperar nuestra infraestructura de los ríos, de los lagos, de nuestras lagunas, de nuestras cuencas. Por eso era importante conocer el concepto de las cuencas. También está la reducción de riesgos de desastre basados en ecosistemas, que esto también podemos retomar el ejemplo de los huracanes, pero podemos retomar también la idea de la filtración de aguas residuales con mediante plantas o humedales, que esto puede reducir riesgos a la salud. Entonces, podemos ir investigando qué soluciones basadas en la naturaleza se pueden encontrar que se adapten a nuestra localidad. Después vamos a decidir si nos vamos a apoyar de alguna ecotecnia u otra solución convencional, como si vamos a aprovechar la legislación, si vamos a aprovechar algún programa como los pagos por servicios ambientales o las unidades de manejo ambiental, si vamos a basarnos en una mejor distribución de los alimentos. Todo esto se contempla dentro de las soluciones más convencionales. El cuarto paso para hornear este pastel es establecer objetivos, hipótesis e indicadores, que esto es como en cualquier proyecto. Y por último, vamos a poner manos a la obra. Y bueno, todo esto se los contamos porque creemos que los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser impresionantes para sus localidades y para sus proyectos de escuelas por la tierra. ¿Por qué? Conocer el entorno y las necesidades socioambientales de mi comunidad ayudan a desarrollar un sentido de identidad y pertenencia. Si llevas tiempo en la docencia, sabes lo importante que es sentirte identificado y pertenecer a ese ecosistema, a esa comunidad. También las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser de bajo costo y traer grandes beneficios tanto a corto, mediano y largo plazo. Y también fortalecen el tejido social y la capacidad adaptativa y evolutiva del socioecosistema. Si nosotros tenemos un tejido social más fuerte, si tenemos ecosistemas más sanos, entonces conforme se vaya transformando el entorno, conforme se vaya transformando la sociedad, vamos a tener más beneficios, porque vamos a tener la capacidad de adaptarnos y de resistir a ciertos cambios y ciertas cosas que podrían ponernos en riesgo, pero como nos enfocamos en la reducción de riesgo también, entonces podemos tener muchos más beneficios de los que podríamos imaginar a veces. Pero como ya les mencioné, es súper importante la interdisciplina. Si vamos a integrar diferentes saberes culturales, biológicos, políticos, todo esto para nuestros proyectos, también es importante que empecemos a meter todos estos saberes en diferentes materias, en diferentes disciplinas en las que enseñemos. No importa el nivel escolar en el que te encuentres, puedes aprender de cómo medir el impacto de nuestras acciones, cómo medir cuánta agua gastamos, cuánto dióxido de carbono producimos a la atmósfera,
Podemos meter estos cálculos en las clases de matemáticas, se pueden meter en las clases de física si estamos haciendo un sistema de captación de agua de lluvia para medir cuánto volumen está cayendo, cuánto volumen estamos filtrando. Podemos meter temas como la fitorremediación de las aguas residuales mediante las plantas en los humedales y podemos analizar cómo esto cambia en la química. Podemos observar las plantas. Si trabajamos en preescolar, podemos observar de qué colores van cambiando las plantas. Podemos observar cómo van creciendo las plantas con cierta calidad del agua. En fin, podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos meter este aprendizaje en nuestras clases de geografía, en nuestras clases de español. Podemos hacer incluso análisis gramatical desarrollando frases, oraciones de nuestra solución basada en la naturaleza. Podemos desarrollar incluso oraciones para la materia de inglés. Podemos trabajar en el método científico, si es que ya estamos trabajando con niveles de secundaria y media superior, para conocer a fondo el método científico, empezando con objetivos, hipótesis, los indicadores, qué esperamos obtener, cómo vamos a saber que estamos obteniendo lo que queremos. Podemos analizar incluso la historia, tanto ambiental como humana, de nuestra localidad y saber cómo se ha ido adaptando nuestra gente, cómo se ha ido adaptando el ecosistema en ciertos años, desde la revolución industrial o desde los últimos 50 años, los últimos 10 años. Todo esto puede ser incorporado en nuestras diferentes materias. Y el incorporar todo esto en nuestras diferentes materias, todos estos saberes, en toda nuestra labor docente o en nuestra vida diaria, es porque estamos buscando, con la educación ambiental y con el programa Escuelas por la Tierra, fortalecer los vínculos de nuestra comunidad, fortalecer también nuestro ambiente, cuidar nuestro planeta. Y para cuidar algo, primero necesitamos amarlo, porque pues yo no voy a cuidar algo con lo que no me identifico, a lo que no quiero. Pero para amar hay que conocer. Yo para amar a mi mamá tuve que conocerla primero. Y para conocer tenemos que observar, investigar, preguntar y compartir todo nuestro conocimiento. Porque la educación ambiental es primordial en todas las disciplinas. Puedes encontrar todas las referencias y materiales de apoyo sobre este tema en la descripción del video y si quieres saber más, puedes contactarnos por correo electrónico en los correos de contacto que están en la página de eam.org.mx. No olvides suscribirte al canal y no te pierdas las siguientes capacitaciones. Como podemos darnos cuenta, para mitigar el cambio climático, para lograr la seguridad alimentaria o para evitar el riesgo de desastre, lamentablemente no existe una pócima mágica. Sin embargo, es posible que tomando los elementos de la receta que muy bien preparada nos proporcionó Marinali, podamos comenzar a plantearnos y a generar los cambios que deseamos ver en nuestro entorno. Es así como traemos a colación la capacitación basada sobre aprendizaje situado, en donde, al igual que en las soluciones basadas en la naturaleza, es indispensable que conozcamos nuestro contexto y la realidad en la que estamos parados. Analicemos la viabilidad de los cambios que necesitamos y continuemos investigando, planteándonos metas y objetivos para así, de esta forma, poder poner manos a la obra y llevar a cabo estas acciones. Y como último paso, es importante también que hagamos una evaluación de las acciones que llevamos a cabo para ver si estas están funcionando y si es necesario que hagamos algunos cambios, siempre con la intención de mejorar. También recordemos la importancia que tiene que veamos a las soluciones basadas en la naturaleza, no como un tema aislado, sino como un tema que podemos incorporar de forma transversal dentro de todas las asignaturas
y la currícula escolar de nuestras instituciones educativas. Para concluir la capacitación del día de hoy, vamos a profundizar un poquito más en el importante e interesante tema de la transversalidad e interdisciplinariedad de los contenidos. Es importante que como docentes lo comprendamos y que seamos conscientes de que es algo que podemos aplicar no únicamente en las cuestiones de educación ambiental o de sostenibilidad. Es algo que podemos aplicar en todos los contenidos en nuestra tarea educativa para hacerla con un aprendizaje mucho más significativo y mucho más impactante. Cuando hablamos de educación ambiental, la transversalidad e interdisciplinaridad son puntos clave. ¿Y por qué es así? Pues porque ya les hemos dicho antes de Escuelas por la Tierra y hemos compartido cómo nuestra visión en educación ambiental mundial nos interesa mucho compartir a las escuelas y compartir en los distintos sectores educativos, en los distintos contextos educativos, que no tiene que haber una materia llamada cambio climático o educación ambiental, que las cuestiones sociales y las cuestiones ambientales que son tan importantes de transmitir a nuestros estudiantes tienen que ser algo natural. Más que un qué enseñar, tienen que ser un por qué. Tienen que ser parte de los valores y de los objetivos prioritarios de la educación. Pues recordemos que una educación de calidad es únicamente aquella que está preparando a las personas, a los individuos, en este caso a nuestros estudiantes, para la realidad a la que han de enfrentarse, para el mundo real, para las situaciones y los contextos que estamos viviendo. Entonces es muy importante que a través de todas las ciencias, que a través de todas las disciplinas como matemáticas, español, historia, incluso las disciplinas de lenguajes, incluso educación física, constantemente compartamos con nuestros estudiantes los valores, pero también el desarrollo de competencias y también los conocimientos que necesitan para enfrentarse con todas las herramientas a este mundo real. Un mundo en el que estamos atravesando múltiples crisis y que tenemos que estar preparados no solo para enfrentarlas, sino para ser capaces de, a través de la innovación, a través del pensamiento crítico y muchas otras herramientas, poderlas transformar por cada uno de nosotros y por la empatía a las demás personas y al mundo en el que vivimos. Es por eso que usando el ejemplo de esta capacitación de las soluciones basadas en la naturaleza, no es algo que necesariamente, como ya les platicó Malinali, tenga que verse únicamente en una materia afín como podría ser las ciencias naturales. Es algo que podemos compartir con nuestros estudiantes a través de todas las otras disciplinas y que tendrá incluso mucho más impacto hacerlo de esta manera, que será un aprendizaje con mucho más frutos y un aprendizaje significativo, el que se comparte de manera constante, que se pone en práctica y que se usan de pretexto la historia, las matemáticas y todas las disciplinas para ponerlas en práctica, para reforzar el aprendizaje y para comprender que estas situaciones son el mundo real. Y de nuevo relacionemos con las capacitaciones pasadas, con el aprendizaje situado y sobre todo Escuelas por la Tierra. Para sus proyectos del concurso Escuelas por la Tierra, en los que seguramente deben estar trabajando, es algo que las soluciones basadas en la naturaleza pueden aplicar de manera interdisciplinaria y transversal, como valores y como contenidos a trabajar y a desarrollar en sus proyectos. Esperamos que estos temas de capacitaciones que hemos estado compartiendo con ustedes les sirvan para reforzar sus proyectos, pero sobre todo para innovar y salir de la caja de esta visión que de pronto tenemos un poco sesgada de la educación ambiental. La educación ambiental con enfoque de sostenibilidad es muy amplia, tiene un campo con muchas cuestiones en las que podemos trabajar con nuestros estudiantes. Entonces no lo olvidemos y constantemente innovemos, constantemente analicemos nuestro entorno y trabajemos siempre con el objetivo de que nuestros estudiantes crezcan, que nuestros estudiantes aprendan y que estén preparados para este mundo en el que vivimos. Gracias, Escuelas por la Tierra. Bien, Escuelas por la Tierra, eso fue todo por esta cuarta capacitación con el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Gracias por formar parte de este importante programa en el que ya somos 13 países de Latinoamérica que estamos haciendo el cambio en uno de los espacios más importantes para lograr la transformación, que es las instituciones educativas, los centros escolares, etc. Gracias por ser parte del cambio, gracias por este compromiso y gracias por estar aquí aprendiendo junto con nosotras, con todo el equipo de Educación Ambiental Mundial. Les recordamos que pueden inscribirse a nuestro canal para estar recibiendo notificaciones de las capacitaciones, cápsulas y otros videos que constantemente estamos subiendo para ustedes, para reforzar el aprendizaje, para darles ideas para sus proyectos y sobre todo para que tengan mucho más impacto con sus estudiantes.
Nos encantaría que nos dejaran un comentario platicándonos qué les pareció esta capacitación, si tienen dudas, si sugieren algunos otros temas, tengan por seguro que estaremos al pendiente. Les recordamos también estar al pendiente de nuestras redes sociales, Escuelas por la Tierra ya inscritas. Les recordamos también inscribirse o registrarse en el grupo de Facebook de Escuelas por la Tierra, donde constantemente estamos dándoles información. Y también no se olviden de revisar los correos que les mandamos una vez al mes con materiales que les servirán para reforzar estos temas y compartir todo esto con sus estudiantes. Nos vemos muy pronto, queridas Escuelas por la Tierra, y gracias por ser parte de nuevo de este importante programa y de este cambio que buscamos.